Bien, buenos días a todos y agradecer sinceramente el privilegio de estar presente. Celebro que hayan estos espacios para conversar y realmente impresionante el relato minucioso que acabamos de escuchar de una historia muy reciente, ¿verdad? La intención que traigo es poder justamente mirar desde otra perspectiva el inicio de un eventual nuevo ciclo político más amplio y utilizar algo de data, de investigación social aplicada para poder ilustrar eso, pero la verdad debo confesar que traigo más preguntas que respuestas, ¿no? Sobre todo en este momento tan complicado, tan particular, donde todavía el escenario electoral no está resuelto, pero para ello tenemos que hacer un zoom un poquito más amplio y preguntarnos, ¿realmente el nuevo ciclo político empezó? ¿Estamos ante algo parecido? ¿Hay una nueva agenda que se demanda al respecto? ¿Y hay lugar para nuevos actores? ¿Qué se les pide a los nuevos actores? Bueno, son parte de las preguntas que están por delante, ¿verdad? De hecho, la pregunta inicial que planteaba era eso del nuevo ciclo político. Y para eso quiero citar a un teórico conocido, Luis Tapia, y en el fondo empezar, sin embargo, por reconocer lo que acabamos de escuchar es básicamente, desde mi perspectiva, el relato minucioso de una resolución de un conflicto que reflejaba un determinado empate de dos fuerzas que estuvieron compitiendo en un momento político específico, ¿no? Entonces, creo que todos podemos reconocer que Bolivia está enfrentando una crisis de Estado que según las categorías de análisis, para ser justo, citando al expresidente García Linera, que a su vez citaba a Zabaleta, se habría generado eso que denominaba él un empate catastrófico, ¿verdad? Y creo yo que ahí se abre la puerta de una posibilidad de un nuevo ciclo político. Y la primera tesis que quiero plantear es que dar por sentado que ya se inició un ciclo político tal cual, me parece todavía apresurado. ¿Ok? El mismo autor, Luis Tapia, señala que en una primera instancia de un ciclo político, lo que sucede es que hay un decantar de amplias articulaciones sociales y políticas, ¿listo?, en términos de instituciones, de políticas mismas, de políticas de Estado, de proyectos políticos y de dirección que se plantea a la sociedad, pero con mucha fuerza. Y lo que en este momento estamos viviendo es justamente esa primera etapa de la primera etapa, donde se van definiendo cuáles son las políticas de Estado, cuáles son las direcciones que se proponen, cómo se configuran las nuevas instituciones que hacen parte del sistema político, etcétera. Y algo interesante que justamente quiero poner a colación, que señala este autor, es que los ciclos políticos en Bolivia tienen la característica, los ciclos políticos en general, que tienen un momento amplio, muy fuerte al principio y luego es un decantar, una degradación permanente hasta que empieza otro nuevo ciclo. Entonces, ese momento más amplio, de clara definición de cuál es la dirección planteada, cuáles son los proyectos políticos alternativos, cuál es la visión de país que se está proponiendo, todavía está en ciernes, todavía está sobre la mesa y está en pleno proceso de elaboración. Otro detalle, y para citar ahí, para ponernos de acuerdo simplemente, ¿qué estamos comprendiendo por ciclo político? Y permítanme leer eso que ustedes tienen ahí también, y con ese concepto hacer referencia a un periodo de tiempo donde se constituye un determinado, y esto es importante, modo de articulación de las formas de Estado y gobierno con las formas de legitimación y culturas políticas que conviven entre nosotros, ¿verdad? Además de las necesarias relaciones con las estructuras económicas y relaciones de producción. Para que llegue ese momento donde ya está establecida esa forma, ese equilibrio de articulación entre cómo se va a gobernar y cómo se va a hacer Estado, con el mismo tiempo pasando por los procesos de legitimación, en esencia, todavía tiene que correr agua sobre
bajo el puente, ¿verdad? Pero puntualizando abajo, lo primero que quiero también poner en colación en esta lámina es que se reconocen al menos 3 grandes ciclos en el siglo XX, ¿verdad? Empieza al principio con la Revolución Federal, que va hasta la Revolución del 52, más o menos 50 años de ese ciclo político. Luego, del 52 hasta la hiperinflación, 30 años más o menos. Luego, desde la hiperinflación hasta Evo Morales, 20. Y el ciclo político de Evo Morales, 14. Y hay que reconocer que los ciclos políticos en nuestro país son cada vez más cortos. Y esto no debería sorprendernos. Las dinámicas sociales y políticas tienen una velocidad distinta. Parte de eso son los dispositivos móviles que todos manejamos en mano y que en esta situación específica jugaron un rol sumamente importante. Porque la información corre a otra velocidad, con otra profundidad, ¿verdad? Y genera determinadas indisposiciones, acuerdos y consensos que movilizan a la población en función de determinadas cosas en momentos específicos y a veces bastante efímeros, pero que son trascendentes. Entonces, los ciclos políticos son cada vez más cortos. La pregunta es, ¿cuánto durará este ciclo político de una vez que se consolide? Lo que deberíamos entender es que se tiene un periodo relativamente más corto si se sigue la progresión. Pero un ciclo político hace referencia a un periodo de tiempo. Sin embargo, lo más importante es que incluye un modo de articulación, decíamos, de las formas de gobierno y de Estado con las formas de legitimación y culturas políticas. En mi entender, todavía eso se está discutiendo justo en estos días, ¿verdad? Tenemos enfrente un proceso electoral que es una legitimación originada en el voto, que habrá que ver cómo decanta. Si realmente vamos a encontrar un escenario muy polarizado, es una cosa, todavía sigue un empate. Si encontramos una alta dispersión del voto, el nivel de legitimación originada en el voto todavía estará en ciernes. Y tendremos que recurrir a una serie de alianzas y de pactos, habrá que redenominarlas como quieran en el proceso político, pero tiene que generarse algún grado de hegemonía como para que la dirección que propongan aquellos que detenten el liderazgo en el nuevo ciclo político pueda ser tomada en cuenta en la fijación de políticas públicas. Eso todavía está en curso. Y más importante todavía, también una articulación para que haya un momento de consolidación de un nuevo ciclo es de conversación con las estructuras económicas y las relaciones de producción. Y creo que aquí hay materia pendiente para los nuevos actores políticos, para comprender de una manera más amplia que no termina esto simplemente con que el líder anterior haya abandonado el país y ya empezó un nuevo ciclo, sino que también hay cosas pendientes que son estructurales en el área política, pero también en el ejercicio del poder fáctico con las estructuras de poder y estructuras económicas. Mientras no se planteen condiciones para que haya estabilidad, siempre la incertidumbre, que es el acento dominante que nos sale en todas las encuestas y grupos focales, no solo va a estar en el macroclima de opinión pública, que sí nos tiene con incertidumbre, sino en los microclimas de aquellos que detentan el poder fáctico. Entonces vale preguntarnos, al tiempo de hablar de ciclo político, ¿cuánto tiempo va a tomar articular esas formas de Estado y de gobierno con las formas de legitimación y cultura política? No puedo decirles con certeza cuánto tiempo, pero les puedo decir que todavía eso está apenas en sus albores. También vale preguntarse, ¿hay vocación de las fuerzas emergentes para alinear las relaciones políticas con las estructuras económicas y las relaciones de producción? También eso se tiene que ver en los planteamientos de visión de país y de relaciones que nos plantean. Todavía no lo conocemos. Por lo tanto, hablar de un nuevo ciclo está pendiente. Lo que sí, vivimos una crisis de Estado que generó, sí, un empate entre dos fuerzas. Una que estaba en el poder detentando y liderando el ciclo anterior y una emergente. Y después de casi de un mes de empate entre las dos fuerzas, la balanza se inclinó en favor de la fuerza emergente. Me encantó escuchar el relato de ahora que dice cómo fue el proceso de más o menos destrabe de ese momento específico.
Ahora, lo que yo veo es que hay un gobierno de transición que entra al escenario y que en los hechos cogobierna con la estructura remanente de poder. Tampoco estamos viviendo un cambio total, no se ha desmontado, desarticulado. Tenemos que tener presente que hay un poder legislativo que tiene 2/3 de una fuerza que no es totalmente alineada con el poder ejecutivo. La verdad es que es de admirar los acuerdos y el diálogo que ha imperado para que esto no decante en algo complicado de resolver. Y hay que aplaudirlo. Muestra determinado grado de madurez, pero no debe irse en las manos para decir, ¿saben qué? Ya todo está tranquilo y podemos jugar en todas las direcciones. Todavía hay gasolina en el piso y tenemos que ser cuidadosos y respetuosos, ¿verdad? Y celebrar al mismo tiempo que sí puede convivirse y dialogar en democracia, teniendo un poder en manos de una fuerza, ¿verdad?, que está dispuesta a conversar y lograr esos consensos que nos han relatado, y otra fuerza que está en el Ejecutivo haciendo que el aparato siga en pie. ¿Cuánto tiempo puede durar todavía este empate? Puede durar semanas, meses, años. Depende en gran medida justamente de los procesos de legitimación y convivencia de las culturas políticas. Pero tarde o temprano eso va a terminar. Se va a acabar ese empate y va a haber una salida. Y con esa salida, el momento en el cual haya un claro desempate, podemos decir que ha iniciado un nuevo ciclo político propiamente. Entonces, el empate todavía no ha sido resuelto. Se terminará cuando una de las partes logre el control pleno del poder. Pleno en el sentido no de autoritarismo y absoluto, sino a partir necesariamente del ejercicio democrático, de conversar, de lograr los consensos necesarios. Tal vez no se vaya a dar otra vez una hegemonía con absoluto control del Estado, esperemos que no, sino que más bien hayan lugar para las diversidades, para las diversas opiniones, pero en algún momento se construyen esos consensos para generar poder. Y entonces hay un desempate. Ese momento es cuando se consolida una estructura de orden. En este momento, parte de la incertidumbre que encontramos en la población y en los distintos microclimas reflejan justamente la ausencia de un orden. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué va a pasar con los grandes proyectos tales? ¿Qué van a ser las grandes políticas nacionales? Etcétera. Solo entonces, cuando se dé ese desempate, se podrá decir, a partir de este momento tenemos un nuevo proyecto de país, o volvemos, o nos encontramos todavía en debate respecto al país que hasta ahora estaba imperando. A ese momento histórico, también para citar al mismo autor, Álvaro García Linera, recordarán, en 2007 escribió un artículo al respecto. Fue interesante volverlo a leer ahora, pero entender que se aplicaba al revés de lo que él planteaba en aquel momento. Eso llamó él, en ese momento llamó el punto de bifurcación, ¿verdad? Y para citarlo decía, un punto de bifurcación en el fondo es un hecho de fuerza, un hecho de liderazgo, de hegemonía en el sentido gramsciano del término, de liderazgo moral sobre el resto de la sociedad. Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Es cierto que en la pulseta de los 21 días o los 37, depende de cuál lugar del país lo miremos, en realidad hubo una fuerte una fuerte interpelación, ¿verdad?, moral al tema. Así como cuando empezó el anterior ciclo, los nuevos actores de ese momento interpelaban al sistema político porque tenían relaciones políticas incestuosas, donde no había una claridad ideológica, donde no atendían determinadas demandas, donde no incluían a sectores importantes de la sociedad y se les reconocía un valor moral para hacer esa interpelación. Durante este proceso de los 21 o 37 días, durante todo este momento, también se apeló a determinado liderazgo moral, pero particularmente es interesante reconocer que se utilizó simbolismos cristianos, la Biblia, y se adoptó un baremo moral muy alto. De hecho, ahí empieza el primer gran reto del nuevo liderazgo que quiere hacerse de este nuevo ciclo. Porque el baremo que se han puesto es tan alto que la lupa que hay para el comportamiento ético es muy grande.
Y ante cualquier error que ya los han cometido, también el castigo moral es muy grande. Pero ese apelativo a un liderazgo moral era necesario. Y ese ingrediente será objeto de estudio más adelante probablemente. Pero sí, ese punto de bifurcación tampoco terminó con la simple renuncia del presidente Morales y su salida del país. Más bien se dio inicio en ese momento y durante todo este proceso de transición sigue en curso para definirse si terminó o no. Pero para ser relativamente categórico en las pocas cosas que se pueden ser, me animo a decir que si el actual movimiento ciudadano urbano de clase media quiere consolidarse como núcleo de Estado en este nuevo ciclo político, tiene que mostrar que es capaz de recoger y llevar adelante también los intereses de aquellos bolivianos que enamoró el MAS en su momento. Y es cierto, tendrá que aislar a muy pocos, a unos que son irreductibles, y quitarle su base social para poder ejercer el poder. Pero el ignorar las condiciones que enamoran a ese segmento de la población que ya no está considerando votar por el MAS y no plantearles algo que sea atractivo, no va a terminar de definir este empate. Bueno, ok, para concluir esa etapa, diría yo, me planto en el hecho de decir que sí hay la posibilidad del inicio de un nuevo ciclo, pero hay muchas tareas pendientes y no es que las cosas estén resueltas en lo absoluto. Un nuevo ciclo político sí demanda una agenda y procederes distintos. Permítame citar solo un dato, porque el tiempo siempre es corto, y poner en colación. Evo tiene reconocimiento por su gestión, pero castigo por su forma de gobernar. Evo Morales al 18 de octubre del año pasado terminó con una aprobación del 56%. ¿Listo? Y ahora, la semana pasada, la aprobación en rememoranza, ¿cómo aprueba usted la gestión que realizó Evo Morales? Es del 44%. Y eso es importante tener presente al momento de discutir lo que viene enseguida. Remarcar entonces que hay un alto reconocimiento a la gestión anterior, particularmente ahora ya mirándolo en perspectiva decimos, ¿qué fue lo mejor? ¿Cuáles fueron los dos principales logros del anterior gobierno? Y citan siempre acentos como bonos, estabilidad económica, nacionalización. Y es que no se peleó, no se sacó al anterior régimen en función de que hizo una mala gestión. Esto lo digo en el imaginario social, más allá de lo que digan los economistas, los técnicos y especialistas, y con la información disponible, ¿no? Pero la gente, la percepción ciudadana es que hubo una buena gestión. Y entonces, ¿por qué realmente se movilizó? No fue porque percibía una mala gestión, sino porque encontraba un abuso del poder. La gente se movilizó porque realmente creía que se podían eternizar en el poder y que no estaban respetando el voto ciudadano y que en realidad había una ofensa directa para con el pensar de la gente. Había un abuso concreto. Y eso está muy presente ahora en este proceso electoral. La gente no quiere más abusivos del poder, en concreto. Pero sí hay que poner en agenda de que no es un problema de la gestión anterior. Recién, a partir de la información, reitero, se reconfigurará la lectura del imaginario social, pero por ahora está así. Entonces, una propuesta alternativa de un nuevo orden y una nueva visión de país que parta por decir voy a eliminar los bonos, voy a deshacer la nacionalización de tal y tal cosa, voy a hacer un cambio drástico, probablemente cause una inestabilidad mayor y un terremoto. Y eso les da un juego de cintura relativamente estrecho a las alternativas distintas, alternativas ideológico-económicas distintas que van a entrar en el juego electoral. Pero esto es parte del escenario que hay que considerar. ¿Qué quiere la gente? Y encontramos que hay grandes demandas, principalmente dos grandes demandas sobre el futuro inmediato. Cuando le preguntamos a la población de las siguientes prioridades, y había una tarjeta, ¿qué es lo que debe hacer el próximo presidente? Entonces salían varias ideas de fuerza en los grupos focales, y lo primero que sale es garantizar la estabilidad económica y social, ¿no? Ahí tenemos un 49%, y garantizar el respeto a la democracia, más de un tercio, cerca de un tercio. Entonces, en realidad lo que tenemos son dos grandes demandas que deben ser insertas en la construcción de los relatos electorales y de las propuestas de gobierno.
Por un lado, garantizar la estabilidad económica y por otro, garantizar el respeto a la democracia. Eso está presente y eso lo vamos a ver durante el proceso electoral, reitero, de distintas maneras en la construcción de las narrativas electorales que siempre nos acompañan en estos momentos. Es bueno tenerlo presente. Otro elemento del nuevo ciclo, cuando hablamos de una nueva agenda, es que era muy claro durante casi una década para nosotros, mirando a través de las encuestas y los grupos y otras herramientas, que en el anterior ciclo la beta de producción simbólica y de valor político estaba en la lógica de gestión pública centrada en la construcción de infraestructura. Casi era el único centro de desarrollo. De hecho, el trabajo normal de una autoridad en ejercicio, una autoridad pública, era inaugurar obras todos los días. Parece que cuanta más obras inauguraba todos los días, realmente tenía más capital político. Y la gente aplaudía. Era el trabajo de las autoridades, ¿verdad? No era tanto, no había una explicación de cómo se construye, cómo se articulan las políticas generales, sino de la inauguración en sí misma. Y entre los atributos sobresalientes de los potenciales candidatos durante el proceso anterior, se valoraba muchísimo la capacidad de hacer obras. ¿Ok? Algo cambió durante esos 21 o 37 días, como lo veamos. Entró en agenda, primero, un segmento poblacional que estaba desinteresado en la política, ¿listo? Que en su mayor parte son menores de 35 años, pero no son todos. Había mucha gente mayor y de distintas edades que no estaba interesada se metió en ese proceso para expresar su descontento con el abuso, pero también entró una nueva agenda, un nuevo set de demandas intangibles que no estaban asociadas a la infraestructura. ¿Ok? Entonces sí, por la impronta de la nueva generación o de este nuevo segmento que se inserta en la cosa política, y se involucra en la política, habla sobre política, también entró este tema de los intangibles, porque eso fue lo que los movilizó. Y ahora creo que en el marco del análisis de las propuestas hacia adelante van a estar presentes tales cosas como, por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente, la democracia, la libertad, la transparencia. Todas esas cosas están marcando muy alto en las encuestas y en las demandas de la población. Y es muy claro, esta vez los jóvenes y aquellos que no estaban interesados y que se movilizaron, ¿sí? No se movilizaron por pedir un camino, una cancha con pasto sintético, ni cosa parecida. De hecho, estaban cansados de las canchas con pasto sintético. Se movilizaron por otras razones que ahora en la nueva agenda del ciclo político deben ser tomadas muy en cuenta. De tal forma que cuando, por ejemplo, le preguntamos, ¿cuál de estas frases cree que es la que deberían tomar los gobiernos? ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno? Invertir en más infraestructura, construyendo obras como coliseos, canchas, escuelas, hospitales, carreteras, etcétera, nos marca 46%. O el nuevo gobierno debe invertir para reducir la violencia contra las mujeres, implementar programas que garanticen el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y esta es una de las tantas preguntas. Muestra realmente un equilibrio entre la anterior agenda muy marcada por la construcción de país con infraestructura, el hacer obras y las nuevas causas de lucha. Eso también está cambiando y es bueno mirarlo con determinado detenimiento. Ok, pero una nueva agenda pública también es de una agenda ciudadana en algún sentido, pareciera estar naciendo, que veremos cuánto incide en la agenda política. Y en términos discursivos, realmente el reto que tienen los actores en este nuevo ciclo es cómo esos intangibles se pueden convertir realmente en políticas públicas. Y creo que es un pendiente del anterior ciclo. No se lo atendió, no entró, había un boom de construcción y no habían sido tomados en cuenta. Y otro elemento muy importante que quiero remarcar es que como fruto de todos esos intangibles y como fruto de que hubo un anclaje de moralidad centrada, con un baremo muy alto, centrada en los elementos cristianos,
Básicamente lo que estamos encontrando en la opinión pública dice: queremos una persona o unos líderes en general, no una persona, líderes políticos jóvenes con experiencia, no sé cómo se consigue eso, ¿verdad? Jóvenes con experiencia que sean transparentes y que realmente puedan cumplir sus promesas, que no se contradigan y que tengan realmente así un cumplimiento del Sermón del Monte, más o menos, ¿no? Entonces, está complicado porque el baremo lo pusimos muy alto. Y lo que ahora va a regir es ese sentido de ejemplaridad pública. Y el acento dominante va a ser la transparencia. Y es normal, porque lo que estamos encontrando en los grupos, cuando lo hacemos con los más jóvenes, me dicen: oye, no entiendo por qué no está la rendición de la alcaldía en la web. Y debería estar día a día, puede estar online. ¿Por qué no? Dicen. Porque así funciona el mundo. Es más, necesito hacer un trámite. ¿Y por qué no me atienden? Ya hace media hora les escribí. Porque las expectativas son distintas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el grado de exposición en términos de ejemplaridad pública para los líderes políticos en este nuevo ciclo es mayor. La pregunta es si los líderes del movimiento emergente y de todo el sistema político tendrán la inteligencia política suficiente para sostener el baremo que se autoimpusieron. Ese es el gran reto que nosotros vemos de manera inmediata. Y aquí la pregunta, por ejemplo, hablando de ejemplaridad y volviendo a sustentar el hecho del por qué la gente se movilizó. Cuando le preguntamos cuáles fueron los dos defectos o las dos cosas más negativas del anterior gobierno, no nos dicen hizo esta obra mal o esto otro, sino que nos dicen el abuso del poder en la suma de menciones a 45%. Y el fraude, que es muy reciente, que duele, pero está en 37%. La verdadera razón por la que la gente se movió fue el abuso del poder. Y no quiere que este nuevo ciclo político decante en nuevos abusivos, del color que sean. La ciudadanía reclama, por lo tanto, una ejemplaridad pública, un cumplimiento del baremo ético que sean autoimpuestos y que el resultado sea un pacto con la población y no un ciclo nuevamente de reproducción de abusos. Bien, pero un nuevo ciclo político requiere también nuevos encuadres discursivos. Y quiero decir que coopten los anteriores antes que eliminarlos. Cuidado con el cambio radical. La gente no está buscando, y lo voy a citar, no puse el cuadro ahí, pero un 24% de la población dice: la verdad es que lo que necesitamos es un presidente parecido a Evo, que no sea Evo, pero parecido a él, que mantenga las cosas que están vigentes y que le dé continuidad a esas cosas. Les encanta ese modo. En el otro extremo hay un 29% que dice: ¿sabe qué? Necesitamos algo totalmente antitético a Evo y hay que eliminar todo lo que hizo. Y no me gusta nada de lo que ha hecho y borremos todo vestigio. Y en el centro hay un 38% que dice: la verdad es que hay que recuperar las cosas buenas que hizo, cambiar las malas, ¿verdad? E introducir algo que no se ha tomado en cuenta, cosas nuevas. Pero no es un efecto pendular lo que la gente está buscando en este nuevo ciclo. No está diciendo: señores, vámonos al otro extremo y tomemos la revancha contra lo que fuese. Dice: sean sensatos, pónganse al centro. Eso es lo que están diciendo. Y no ignoren las cosas buenas que aquí hayan habido per se, ¿verdad? Eso es lo que están planteando. Ok, pero hablando esto en términos de comunicación y de construcción de ejes discursivos, el ciclo anterior, lo sabemos todos, lo digo muy rápido, planteó encuadre discursivo en base a contradicciones que generaron, bueno, esas sinécdoques, digamos, centrales del discurso político que todos conocemos. Por ejemplo, indígena originario versus lo no indígena y extranjero, ¿no? Era parte de los encuadres discursivos. O los excluidos versus los oligarcas. O los nacionalistas versus los neoliberales. Y más de una década lo escuchamos todos y absolutamente todos los días. Y ese encuadre discursivo estaba muy claro, ¿verdad? Más allá que nos guste o no nos guste, era parte de la hegemonía discursiva vigente. Que en gran parte de la población, les quiero decir, todavía no ha salido. Está presente. No se cambió con simplemente cuando las personas se subieron al avión y llegaron a México. No, en el imaginario social gran parte de eso pervive. ¿Ok? Por ese encuadre discursivo es que Evo reclamaba representar a los indígenas excluidos, aquel que recuperó los recursos naturales o la dignidad y que luchaba contra la discriminación. Ese era su posicionamiento. Muy claro, ¿verdad?
el reto de hoy en día, en este nuevo ciclo, y de los nuevos actores en particular, de aquellos que vayan a liderarnos en este nuevo ciclo, es uno, asumir los nuevos encuadres que propone la transición. Hay encuadres muy claros que salen en la transición. Segundo, tienen que proponer algo nuevo, una nueva visión de país, nuevas propuestas. Y tercero, no negar los anteriores encuadres per se. Es triple reto. Reconocer qué es lo que está saliendo en este inicio de cambio de ciclo, leer con claridad, proponer cosas que realmente sean atractivas y considerar aquello que se debe conservar de lo anterior. Ahora, los nuevos encuadres de transición que hasta ahora podemos visualizar, se pueden añadir muchos más, quiero citar dos para no complicar, pero pareciera que la discusión en el proceso electoral, lo que estamos encontrando es lo nuevo contra lo viejo, o lo viejo contra lo nuevo, en el orden que quieran, ¿no? ¿Hay una demanda de renovación? Sí la hay. El 45% de la población votante dice, hace falta alguien o actores nuevos. ¿Listo? 43% sí nos dice al mismo tiempo, oye, pero que sepa escuchar a la población. Y aquí hago un paréntesis para decir, con claridad sale esto. La población boliviana no está buscando la reencarnación de Simón Bolívar, Tupac Katari o Andrés Ibáñez, señores. La población boliviana estaba buscando líderes que sepan escuchar, que quieran escuchar, con mucha claridad. Pero sí, parte de la renovación será eso. Y ese encuadre es válido, lo nuevo contra lo viejo. Pero también hay otro que cruza ese encuadre y dice, no, la lucha en este proceso electoral va a ser entre la experiencia para poder pasar un momento económico político tan complejo versus la inexperiencia o la osadía de hacer travesuras, más o menos, ¿no? Señores, cuidado, no se equivoquen, nos van a decir algunos. Los otros dicen, no, hay que cambiar todo. Y otros dirán, no, hay que tener cuidado. Y probablemente no solo estos dos encuadres son los válidos, hay muchos más, pero tienen que ser ambos o todos tomados en cuenta y combinados apropiadamente en la construcción de la narrativa electoral. Pero es parte de lo que está hoy por hoy ahí. Bien, ¿qué más? Esos marcos discursivos están en plena construcción y debate. Los encarnan distintos binomios en este momento, ¿verdad? Y los podemos distinguir y podemos especular y podemos ver quién es más y quién es menos, pero esperemos hasta pasado mañana para más o menos saber cuáles son las alianzas, si no es una pérdida de tiempo más o menos. Pero lo lógico es que los binomios viejos de actores que ya estuvieron en el ejercicio y que así se los encasilla en el imaginario social, querrán proponer el encuadre la responsabilidad y la experiencia versus la intrepidez y la osadía, ¿no es cierto? Señores, confíen en nosotros porque somos los que podemos llevar a buen puerto este barco en este momento. Bien. Mientras que los binomios nuevos van a pretender el otro encuadre, muy lógico, de decir, no, esto es lo nuevo y lo viejo y lo nuevo y no se equivoque. Por su parte, y no hay que sacarlo del escenario, el MAS que va a jugar este partido, que hay un porcentaje, como les he dicho, interesante, que todavía está en ese encuadre, dirá, ¿saben qué? Esta elección se trata de mantener los derechos conseguidos versus volver al pasado y negar los derechos vigentes. Señores, cuidemos lo que conseguimos. Y nosotros vamos a ser los guardianes de eso que nadie nos los quite, más o menos. Y en medio de todo ello va a estar la disputa electoral y la construcción de los candidatos y sus relatos. Pero sí es pertinente, desde mi perspectiva, remarcar que los encuadres que tenía Evo Morales no han sido superados. Y es un error suponer que no vayan a disputar la razón de sentido en estas elecciones. Pero también es importante remarcar que esos postulados, esos encuadres que planteó el MAS y que martilló durante una década en el mindset boliviano, solo van a tener relevancia en la medida en que los nuevos actores no los nieguen per se, sino que más bien digan, no, esa no es la discusión, y eso ya está superado. Este no es un problema de discriminación, ya lo entendimos, ya fue. Este no es un problema de reconocer los resultados, sino que de lo anterior, sino que más bien hay que incluirlo, es parte debo correr. Sí. La gente no quiere un efecto péndulo. A esta pregunta concreta, por ejemplo, en términos políticos, el próximo presidente tiene que ser, le preguntamos, opositor al MAS, pero que mantenga las cosas buenas, 50%, ¿verdad?
opositor radical al MAS 23, de la línea del MAS 16, y más o menos esas son las grandes pulsiones existentes. ¿Ok? Si los candidatos no asumen que este es un nuevo Estado plurinacional con indígenas, con participación del campo, con conquistas sociales, con bonos, con nacionalización, sin discriminación, etcétera, no tienen opción. Y en eso quiero ser categórico. No es que los nuevos actores deben sostener el cuadro discursivo del MAS, pero sí deben respetarlo. Si no lo respetan, lo engrandecen y vuelve a ser protagónico. ¿Ok? Por su parte, el MAS no tendrá mayor opción que reducirse a su núcleo de votación y tratar de cautivar a otros. No es coincidencia la decisión del perfil del candidato que dieron. Dan por contado su voto duro y quieren pelear un poquito más y recuperar a aquellos que han perdido, ¿verdad? Pero por ahora su techo es bajo en comparación a otros procesos electorales. Todavía falta escuchar las propuestas que den sentido a cada una y por lo tanto los encuadres alternativos que planteen más allá de los que trajo la ola de la novedad. Esto es la visión ajustada de país, el horizonte que se debe alcanzar. No lo hemos visto todavía en casi ninguna de las propuestas que hasta ahora han anunciado competir, pero para ser categóricos otra vez, el que la disputa electoral se dé entre el MAS y las nuevas fuerzas emergentes contrarias al MAS, o entre las nuevas fuerzas emergentes, dependerá de si los nuevos actores dejan que los encuadres del MAS sigan siendo relevantes o peor aún, le den más impulso al negarlos. Entonces, además de imponer los encuadres del movimiento emergente y proponer sus nuevos encuadres en función de la visión de país que nos plantean, ¿verdad?, conforme a sus propuestas, los nuevos actores no deben negar los encuadres del MAS y más bien deben darlos por alcanzados. Y la pregunta, ¿cuáles candidatos tendrían más posibilidades en estos nuevos ciclos? No me la quiero dar de adivino en lo absoluto a estas alturas. Pero sí les puedo decir que, lo que les repetía, 45% quiere algo nuevo. ¿Listo? 43% dice que sepa escuchar a la gente. 42% dice que tenga experiencia. Y 38% me dice que sea reconciliador. No es nuevo por nuevo, no alcanza. Tiene que estar rodeado de un equipo o de alguna manera construir el perfil de experiencia y solidez para enfrentar el momento y que sea lo suficiente conciliador, no en un polo versus el otro, ¿verdad? Debo correr porque ya me van a mirar feo enseguida, así que la gente no quiere más abusivos, estaba muy claro eso. ¿Y qué quiere la gente? Le preguntamos, ¿y cuál debería ser? ¿Dónde debería darse la unidad en general? La unidad debería darse entre los ciudadanos, deben unirse entre sí y evitar que los políticos y partidos abusen del poder, 38%. En el fondo la gente no está esperando que se junten todos los partidos y haga un frente único y otra vez se repita desde otra perspectiva la hegemonía política del anterior ciclo. Dice, oye, escúchennos a los ciudadanos y somos nosotros los que tenemos que unirnos y los políticos tienen que hacernos caso. Gran reto. ¿Qué tipo de unidad entonces demanda? Unidad de los ciudadanos para que los políticos no abusen del poder. ¿La demanda de nuevos actores existe? Sí existe. Pero ¿estarán los nuevos actores a la altura del nuevo ciclo político? Dejo la pregunta. La decisión que asuman en términos de encuadre electoral y de propuesta va a definir si este ciclo dura 15, 20 años, 10 años, o más bien es un intento fallido de cambio de ciclo. Todos los nuevos actores sí tienen el potencial de ser candidatos, pero su potabilidad depende de lo que simbolizan. ¿Qué identidad asumen con su ser, decir y hacer? Y por ende, ¿qué encuadre discursivo promueven? Y es en ese marco, más allá de los logros heroicos de la gente que participó durante todo ese proceso de emancipación, si lo quieren llamar así, ¿verdad?, y el que acabamos de vivir todos, tiene el reto de definir su perfil de identidad acorde a su marco discursivo. 3 láminas más para decirles, yo no les puedo hablar ahorita de candidatos, acabamos de publicar nosotros una encuesta hace un par de semanas, voy a utilizar esos datos en el fondo, pero sí le preguntamos, ¿tiene decidido por qué votar? En este momento, solo un 31% de la población dice, yo ya lo tengo decidido per se. En cambio, hay un 66% que dice, no todavía, esta es una elección abierta. Y cuando le preguntamos en términos de pulsiones generales, ¿usted votaría por el candidato del MAS o por un candidato de la oposición? 24% en este momento es lo que denominamos el techo que tiene el MAS disponible.
Y hay un 47%, cerca de la mitad, que dice, yo voy a votar por la oposición, pero díganme quién. A ver, pónganse de acuerdo, veré. Y están ahorita escaneando para ver quién perfila mejor en función de todo lo que dijimos. ¿Ok? Y mi última lámina, tratar de hablar de migración del voto para poder establecer con claridad cuál es el espectro de conformación de ese 50% que está y de todo, en general, el escenario electoral. Aquí está el candidato del MAS, el que fuese, esta es su intención de voto en nuestra última encuesta, y esto es lo que puede ceder a cada uno de los actores. Como ustedes pueden ver, el candidato del MAS cede muy poco, principalmente aquí, a Yanine, a Mesa, a Pumari, un poquito más, nada casi a Camacho, porque tiene un nicho electoral muy propio. Está bebiendo, reconstituyendo su núcleo de votación, que al 18 de octubre era el 18%, ¿verdad? Y su voto duro del 32%. Él está tratando de recuperar eso, porque una cosa es núcleo y otra cosa es voto duro, luego lo podemos conversar, pero donde es interesante ver que aquel a quien le puede ceder más votación es Chi, que no sabemos si va a ir o con qué partido, pero es porque Chi, el electorado del Chi no está en función de izquierda, derecha, oposición o oficialismo, sino en función de un anclaje más fundamentalista y temático, dice pro vida, no aborto, etcétera. Y aquí también hay evangélicos que se sienten interpelados como segunda opción con Chi. Pero aparte de eso, este tiene un nicho propio. Ahora, Camacho, Pumari y Yanine, Mesa y Yanine, comparten ese 50% que está en disputa. Pero es interesante observar, para que tengamos presente las alianzas que se irán a dar y las presentaciones en estos días, lo interesante que es el comportamiento de Yanine. Un 25% le puede ceder a Mesa, un 18% a Pumari, un 22% a Camacho, casi nada al MAS y casi muy poco al Chi. Si Yanine Áñez no va como candidata, bueno, esa es la forma en que se distribuiría. Principalmente alimentaría a esto. Bueno, aquí lo teníamos medido por separado todavía y en nuestra última medición la verdad es que suman sinérgicamente y tienen un potencial interesante, pero tienen un gran cuestionamiento. Dice, ¿tienen la experiencia suficiente? ¿Tienen la madurez necesaria? Bueno, tendrán que demostrarlo enseguida. ¿Listo? En cambio, si Mesa no va, que también se puso sobre la agenda en los últimos días, ¿a quién daría su votación? 30% a Yanine, 19% a Pumari y muy poco a Camacho. Entonces, de darse esta alianza, realmente habrían dos grandes bloques. De este lado, Yanine, Mesa, o de este otro lado, dependiendo, y va a ser la disputa en el fondo. Dos grandes bloques en oposición y los restantes especulación, ¿verdad? Yo les quiero agradecer por la paciencia de escuchar.